A esta hora nos acompaña Luis Eduardo Celis, asesor en posconflicto de la red ProDePaz. Señor Celis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ustedes, muy amables por la invitación. Primero que nada, quisiera preguntarle qué busca el ELN con este tipo de acciones. Bueno, desafortunadamente en Colombia tenemos un conflicto armado no resuelto y la lógica del ELN es que en la medida en que ese conflicto no está resuelto, se sienten la libertad para actuar desde su lógica. Entonces, los hechos de ayer en la estación de policía, tan dolorosos, tan condenables, pues desde la lógica del ELN y la continuidad del conflicto. Y le quiero preguntar, ¿es una decisión que se pudo haber tomado por un solo frente del ELN o es una decisión en todo caso consensuada entre las cabecillas del ELN? No, yo creo que si esto es responsabilidad del ELN, es una decisión en el marco de decisiones colectivas. Consensuadas de punta a punta. Correcto. ¿Y qué se busca con este tipo de acciones cuando había una mesa con diálogos suspendidos, pero se había avanzado? ¿Es una medida de presión en todo caso del ELN o es un manotazo en la mesa para retirarse de la misma? No, pues es que desafortunadamente en este gobierno con el presidente Iván Duque no hay un proceso. O sea, no del gobierno del presidente Iván Duque con el ELN en la delegación de La Habana. O sea, se terminó el gobierno del presidente Santos, la delegación del ELN que ha coordinado Pablo Beltrán ha permanecido en La Habana, pero no ha habido una sola reunión entre el ELN y el gobierno del presidente Iván Duque porque tienen dos lógicas muy diferenciadas. O sea, el presidente quiere un proceso con condiciones, ha dicho con claridad y lo han reiterado en el día de hoy, que no están interesados en un proceso cuando el ELN mantiene el secuestro, mantiene el sabotaje sobre la infraestructura petrolera, mantiene la confrontación. Y el ELN ha dicho que está dispuesto a discutir sobre todo en el marco de una bilateralidad. Entonces, esas dos lógicas tan diferenciadas es lo que ha hecho que no tengamos un proceso y que el ELN haya actuado, si es el ELN, porque no, pues la Fiscalía ha dicho que es el ELN, tiene pruebas muy, digámoslo, razonablemente documentadas del autor del atentado y su vinculación con el ELN, y si es el ELN, pues es una acción del ELN en el marco de su lógica de que el conflicto continúa, y por supuesto fue una acción para tensionar el conflicto. Este puede ser el primero de una serie de atentados, es decir, que ha escalado nuevamente a este nivel de atentados, incluso en la capital colombiana? Bueno, yo esperaría que aún en medio de este dolor tan grande y de esta situación tan complicada, el presidente no finalice, eh, digámoslo, esa pequeña luz de un proceso con la delegación del ELN en La Habana. O sea, tenemos una pequeña luz y es que aún hay una delegación del ELN en La Habana, aún hay la posibilidad de que se pueda hacer un proceso. Entonces, en medio de las dificultades, yo esperaría que el presidente no rompa con esa pequeña luz, que ojalá el presidente, por ejemplo, autorizara a la Comisión de Paz de Senado, que ha estado interesada en hacer una mediación, buscar una posibilidad, o sea, que esa Comisión de Paz del Senado, que es multipartidista, donde está el senador Roy Barreras, del partido de la U, el senador Benedetti, el senador Richard Aguilar, y gente como Antonio Sangino, el senador Iván Cepeda, o sea, una gente realmente de una pluralidad política pudiera ayudar a buscar un camino de entendimiento entre dos posiciones tan diferenciadas. Entonces, ¿usted no ve con buenos ojos que se volviera al terreno militar una decisión que podría tomar, que podría anunciar incluso el gobierno colombiano esta misma noche? Pues mira, nosotros hemos intentado la solución de este conflicto desde el año 1991. O sea, el gobierno del presidente Gaviria intentó un proceso con el ELN, el presidente Samper intentó un proceso con el ELN, el presidente Pastrana intentó un proceso con el ELN, el presidente Uribe intentó un proceso con el ELN y el presidente Santos intentó un proceso con el ELN. O sea, llevamos 6 presidentes durante los últimos 28 años intentando cerrar ese conflicto. El conflicto armado con las FARC se cerró
también con muchas dificultades, pero se logró un acuerdo de paz con el ELN, con las FARC, perdón, un acuerdo que hay que cumplir. Entonces, el camino no es el camino de la derrota de las guerrillas. O sea, está más que comprobado que el Estado colombiano no puede derrotar a la guerrilla. Y si no la puede derrotar, pues hay que intentar una negociación. Aquellos que dicen que no es posible negociar porque secuestran, porque vuelan el oleoducto, porque hacen actos como el de ayer, yo les pregunto, ¿es que rompiendo este pequeño canal de comunicación vamos a lograr superar eso? O sea, vamos a lograr que el ELN deje de secuestrar, que el ELN deje de atacar la infraestructura petrolera, que el ELN deje de atacar la fuerza pública. Pues no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que seguir insistiendo en el camino de la solución negociada. Claro, pero hoy mismo hay voces que le dicen al presidente Duque que no se debe negociar con criminales que no están dando muestras de esta disposición al diálogo, y menos como usted lo dice, con un atentado como el día de ayer. Pues es que lo que estamos intentando es acabar con este sufrimiento y con esta barbarie. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para acabarla? Tenemos que sentarnos a hablar para acabar eso. Tenemos que sentarnos a hablar y buscar un entendimiento. Pero si no hablamos, lo que vamos a tener es la continuidad del sufrimiento. Ahora, ¿cuáles son estas dos vertientes? ¿Qué le espera al colombiano? No tanto en términos políticos, que por supuesto el problema o la solución va a ser a partir de ahí, pero el colombiano, ¿cuáles son estos escenarios que tiene de frente en caso de que el ejército vuelva a las calles, vuelva al campo y se dé una guerra por guerra? O que se vuelva a encender, a darle ese espacio a la luz de esperanza que usted dice para la paz. ¿Cuáles son esos escenarios? Pues mira, es que el gran drama es que hay una sociedad colombiana que no sufre cotidianamente el conflicto. Entonces, cuando el conflicto llega a Bogotá o a Cali o a Medellín, entonces se arma todo este sufrimiento. Pero hay una Colombia que sufre todos los días el conflicto. Es la Colombia donde está ese campesinado pobre y donde el conflicto permanece en el territorio. Entonces yo por eso llamo a la mesura. O sea, si no, tenemos que seguir persistiendo en buscar un camino negociado, ¿sí? Y si no, vamos a tener la continuidad de ese conflicto. La guerrilla del ELN no es derrotable militarmente. La guerrilla del ELN es una guerrilla con muchas experiencias y sobre todo con un Estado incapaz de controlar el 100% del territorio colombiano. Esta es una sociedad llena de mafias, llena de narcotráfico, llena de ilegalidad y sobre todo llena de antidemocracia. En ese ambiente es que el ELN ha permanecido durante 54 años. ¿Por qué habla de esa fortaleza inderrocable por parte del ELN cuando ya se adelantó un proceso también de negociación con las FARC? ¿Qué se puede aprender de ese ejercicio que se pudiera tomar en cuenta para este ejercicio que se está haciendo con el ELN? Pues yo creo que la gran enseñanza de la negociación con las FARC es que hoy no tenemos unas FARC, o sea, hoy el partido FARC ha condenado de manera enérgica el atentado de ayer. Hoy tenemos un partido en el Congreso, una gente que está discutiendo en el Parlamento colombiano. ¿Y eso cómo se logró? Se logró mediante un diálogo y una negociación. Y la única forma de integrar y determinar esta violencia fratricida es un proceso de diálogos y negociaciones. No es el camino de la guerra el que nos va a llevar a un buen puerto. El camino de la guerra lo que va a hacer es alargar el sufrimiento. Y ahí el sufrimiento, y también es el mensaje del ELN, el sufrimiento no solamente va a ser en el campo colombiano, el sufrimiento va a ser en las ciudades colombianas. Entonces, si el presidente Iván Duque tiene que escoger entre sentarse a negociar con el ELN y a buscar un camino de entendimiento o controlar al ELN, lo cual es casi que imposible. El Estado colombiano no ha podido controlar esta guerrilla en 54 años. Esa guerrilla sigue ahí, permanece ahí, y esa guerrilla, con seguridad, que va a seguir actuando con su lógica. Y parte de su lógica es traer la guerra a las ciudades. Ahora, ¿cuál es la respuesta que debería de dar el gobierno colombiano? Porque hay voces incluso polarizadas, sobre todo después de un atentado terrorista. No, yo creo que yo creo que la gran dificultad que tenemos es que este gobierno tiene una complejidad. O sea, el presidente, yo creo que es un presidente que entiende que tiene que abrir las puertas de la democracia, pero hay un uribismo recalcitrante que no quiere cambiar. O sea, si tú ves en las redes
y la opinión del presidente Uribe ayer al decir que lo que pasó ayer es producto de los 8 años del presidente Santos y del acuerdo de paz. O sea, eso es una total, digámoslo, difamación. Entonces aquí hay una gente que está en el gobierno, que son parte del gobierno, que no quieren cambiar, que se sienten a gusto con esta dinámica de violencia y autoritarismo en las regiones. Ahora entremos a la parte del ELN. ¿Es un hecho de infraestructura del ELN urbano? Bueno, yo creo que el ELN es una organización, insisto, con muchas capacidades. Tienen 54 años de historia, conocen dinámicas de la sociedad, tienen recursos, han logrado un recambio generacional. O sea, tú puedes encontrar hoy, los grandes jefes del ELN están entre los 60 y 70 años, pero tú puedes encontrar docenas de mandos cuarentones y tienen una fuerza combatiente. Entonces, ellos pueden venir a hacer una guerra urbana que sería una guerra de terrorismo, quizás como en la modalidad que lo que hicieron ayer, lo hicieron hace un año en Barranquilla. Ya habían hecho esto hace un año en Barranquilla, donde también atacaron a una formación de policiales y mataron 6, 7, hirieron 20, 30. O sea, esto ya lo hicieron y lo habían hecho en Bogotá también a principios del 2016, también en Bogotá. O sea, ellos tienen capacidad para actuar en las ciudades colombianas. ¿Y cuál es el papel, cómo evalúa el papel del gobierno colombiano? Porque había habido alertas por parte de la Defensoría del Pueblo, ha habido todos estos antecedentes, se habla de que fue un atentado que fue planeado durante meses. ¿Cuál es la respuesta del Estado colombiano en términos de inteligencia? ¿Cómo la evalúa? Bueno, yo creo que la inteligencia colombiana es muy destacada. Se ha profesionalizado mucho, ha recibido muchos recursos desde la época del presidente Uribe y cuando el ministro de Defensa era el presidente Santos. Pero realmente controlar una fuerza de estas, con tantas redes, con tanta presencia en el territorio, que se maneja en un mundo de clandestinidad, o sea, realmente prevenir el terrorismo es una labor muy complicada. Piensa nomás tú en los países europeos, que no pueden controlar el terrorismo con grandes capacidades, con grandes recursos, con grandes fortalezas en su inteligencia. O sea, realmente controlar una operatividad urbana, este es un país de ciudades, tenemos 80 ciudades que están por encima de los 500.000 habitantes. O sea, realmente si el ELN decide irse a una guerra en las ciudades, como puede ser parte de su estrategia, yo creo que también el ELN es una fuerza calculadora y no creo que vaya a desbocarse en el conflicto, pero sí creo que su lógica va a ser una lógica de que si el conflicto permanece, no va a ser solamente un conflicto rural, sino que va a ser un conflicto urbano, y ahí es lo que el presidente Duque tiene que sopesar. O sea, puede controlar al ELN afectando dinámicas de la sociedad colombiana como lo que tristemente presenciamos ayer. Finalmente, ¿qué papel juega Venezuela en la cotidianidad de las operaciones del ELN? Bueno, el ELN hace presencia en Venezuela hace 40 años. O sea, el ELN es una fuerza que se fue al otro lado de la frontera. Hay que también recordar que hay una presencia de campesinos colombianos al otro lado de la frontera, y sobre su conocimiento de la izquierda venezolana en los años 70. O sea, el ELN es una fuerza que está en Venezuela no ahora, sino hace 40 años. Entonces, claro, ahora, en esta época de los 20 años del chavismo y todo esto, pues ha dimensionado su presencia en el territorio venezolano. Pero el ELN es una fuerza plenamente autónoma. Desafortunadamente, todo lo que significa inestabilidad en Venezuela no ayuda a una negociación con el ELN, pero creo que no hay que ver que el ELN es una fuerza pues que se refugia en Venezuela de manera totalmente dependiente del gobierno, ¿no? Yo creo que ellos tienen diálogo con el gobierno, eso es conocido, ellos tienen una relación con el gobierno, y desafortunadamente pues esta inestabilidad en Venezuela pues no es una buena noticia. Le agradezco a Luis Eduardo Celis, asesor en posconflicto de la Red Pro de Paz, por estar aquí con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes, muy amable.